amaste a mí cuando nadie me amó. Me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me diste a mí, me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Señor Jesús, por tanto amor. Dice a mí cuando nadie me vio. Amaste a mí cuando nadie me amó. Dice a mí cuando nadie me vio. Amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, niña de tus ojos, que me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, niña de tus ojos, que me amaste a mí. Amaste a mí, 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 amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Muchas gracias. Y me diste nombre, yo soy tu niña, niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Gracias por tanto amor, Señor Jesús. Gracias por este sacrificio tan perfecto, bendito Dios. Gracias, eterno Dios, porque por tu grande amor estamos aquí, Señor, en este lugar, Señor, por tu grande misericordia. Bendito eres, Padre mío, Señor, te bendecimos, eterno Dios. Damos la honra y te damos la gloria, Dios Todopoderoso, Señor. Es mejor estar, Señor, siempre estar
delante de usted, bendito Dios. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, eterno Dios, porque eres Dios, porque eres todopoderoso, Señor. Tenemos mucho por qué agradecerte, bendito Dios. En esta mañana lo hacemos aquí, Señor. Es más grande la historia que rescató la muerte, derrotó, cantando que Cristo vive. Él vive. La cruz y la tumba, vida eterna tuya nació Dios. Celebra que Cristo vive. Nuestras vidas, amén. Cada día sigue trabajando en nuestras vidas. Gracias, Dios mío. Gracias porque cada día trabajas en cada uno de nosotros, Señor. Nunca pares de trabajar en nuestras vidas, bendito Dios. Muchas gracias, Padre. Damos la gloria, damos la honra y toda la alabanza, poderoso Rey. Toda la honra, toda la gloria, Señor, para usted. Te bendecimos.
bendecimos, Señor Jesús. Eres hermoso, Señor. Eres el más hermoso entre los hijos de los hombres, Rey. Rey poderoso, soberano. A usted bendecimos en esta tarde. Amén. Hermoso. Eres Jesús. Son tus palabras. Tu amor. Glorioso. Eres Jesús. Tu poder. Quien me salvó, me rescató, tu poder entró aquí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. La que me salvó, me rescató, tu poder entró aquí, tu libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, te doy gloria, yo te doy gloria, a ti Jesús. Te alabamos, Rey de Reyes, te damos la gloria, Señor, y la honra. Te bendecimos, eterno Dios. Digno de alabanza, digno de exaltación. Te alabamos, Señor. Hiciste Rey por siempre, Señor, con esta corona de espinas, bendito Dios. Nos diste la libertad, Señor Padre, nos diste vida eterna, Señor. Con una corona de espinas, hiciste Rey por siempre. Con una corona de espinos, hiciste Rey por siempre. Con una corona de espinos, hiciste Rey por siempre. Con una corona de espinos, hiciste Rey por siempre. Una corona de espinos, hiciste Rey por siempre. Una corona
Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que seguirás haciendo, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Te alabamos. Gracias por la vida, bendito Dios. Por lo que haces cada día, Señor, en nuestras vidas. Gracias por la salud. Gracias por el trabajo. Gracias por la salvación eterna, Dios. Señor, libre, tu amor es para siempre, porque no es sobre todo está, tu amor es para siempre. Bendito eres, Señor, te alabamos. Mirar a cada uno de ustedes, amén. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 2 a los Filipenses, amén. Y me gustaría que tuvieran sus Biblias listas. Vamos a mirar varios puntos muy importantes hoy en este día. Y quiero ser de alguna manera breve, amén. Quiero ser lo más claro que pueda para que ustedes, amén, nosotros, la iglesia, seamos bendecidos y podamos entender lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia y lo que Dios nos enseña a nosotros a través del apóstol Pablo, amén. El domingo pasado terminamos el capítulo 1 y donde miramos cuál debería ser nuestra conducta
Miramos cuál debería ser nuestra actitud ante tanta oposición y ataque contra nosotros, la iglesia. Amén. El apóstol Pablo nos exhorta a los hermanos a vivir de una manera digna al Evangelio de Jesucristo. Y Pablo nos exhorta en 4 áreas. Número 1, nos exhorta a estar firmes, permanecer en nuestras convicciones para no ser movidos ante tanto ataque. Nos exhorta a combatir unánimes, unidos por la fe. Nos exhorta a ser valientes y no unos cobardes. Ante tanto ataque en contra de la iglesia y la verdad, Pablo nos exhorta a mantener nuestra posición valientemente y no ser cobardes. Y también nos exhorta a mantener una conducta correcta cuando nosotros estemos pasando sufrimiento. ¿Cuántos de aquí sufren o han pasado sufrimiento? Creo que todos, ¿no? Pues Pablo nos exhorta a mantener una actitud correcta en medio del sufrimiento y escuchemos, entendiendo que el sufrir por Cristo es un privilegio. Una vez más, sufrir por causa de Cristo tenemos que entenderlo, es un privilegio. Es un regalo de parte de Dios sufrir por Él. Qué tremendo, amén. A través de la carta a los Filipenses miramos que el apóstol Pablo escribe cosas muy positivas y muy buenas acerca de ellos. Notemos en el capítulo 1 versículo 3 miramos al apóstol Pablo que está bien agradecido con Dios por los filipenses. La iglesia de Filipos era una iglesia que servía. La iglesia de Filipos era una iglesia responsable y trabajadora, similar a nosotros, amén. Entonces, una vez más, la iglesia de Filipos servía, era responsable, trabajadora desde el principio que escucharon el evangelio. No solamente venían a sentarse, a escuchar, irse, no hacían nada. Ellos participaban. En Filipenses capítulo 1, versículo 7, miramos que la iglesia participaba juntamente con Pablo en la defensa y la confirmación del evangelio. No dejaban a Pablo solo, ellos se metían y trabajaban juntamente con el apóstol Pablo. Eran una iglesia que se preocupaba por las necesidades de los demás. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo tenía necesidad. ¿Y qué hicieron por él? Pues la iglesia de Filipos mandaron al hermano Epafrodito para que estuviera con Pablo y le ayudara. Amén. Y también los hermanos de Filipos eran una iglesia muy generosa. Ayudaban, amén, cuando había necesidad. Vamos a mirar todos Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16. Eran hermanos muy generosos. Filipenses 4, 15 y 16 dice: y ustedes también saben, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pues aún en Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Qué tremendo. La iglesia de Filipenses ayudaban al apóstol Pablo una y otra vez, eran generosos. Amén. Entonces es por eso que el apóstol Pablo estaba muy agradecido con Dios por los hermanos. La iglesia de Filipos, hablando así generalmente, amén, era una iglesia buena. Era una iglesia que tenía bastantes cualidades, pero notemos, la iglesia de Filipos no era una iglesia perfecta. Era una iglesia buena, pero no perfecta. Tenían problemas también. Y uno de los problemas que la iglesia de Filipos estaban enfrentando era la división. Se ayudaban, si eran generosos, servían, trabajaban, pero había un problema dentro de la iglesia y eso era la división, la desunidad y el desacuerdo en los miembros. Tremendo, ¿no? Y les digo una cosa. Esto es algo que ha dañado a muchas iglesias, amén, y ha estado dañando a muchas iglesias hoy día. La desunidad y el desacuerdo de los congregantes. Como dije el domingo pasado, los hermanos quieren jalar para allá, los hermanos para allá y cada quien por su lado. Hay un desacuerdo, cada quien quiere hacer lo que ellos quieren hacer. Y con esto, la iglesia de Filipos estaba batallando con esto.
El día de hoy vamos a comenzar a mirar capítulo 2, 1 a 4, donde el apóstol Pablo continúa exhortando a los hermanos a mantenerse y vivir en unidad. Pero notemos algo muy importante, amén. El domingo pasado miramos capítulo 1, versículo 27 al 30, donde el apóstol Pablo exhorta, motiva a los hermanos a que se mantengan unidos, amén, en contra del ataque que viene de afuera. Estaban siendo atacados y le dice, manténganse unidos. Ahora en el capítulo 2, versículo 1 al 4, Pablo continúa exhortándolos a que se mantengan unidos, pero cuando surjan problemas dentro de la iglesia. ¿Entendemos? Les dice, no solamente manténganse unidos cuando somos atacados de afuera, pero cuando surgen problemas internamente entre nosotros, manténganse también unidos. Notemos algo, no sirve o no hay ningún beneficio que aquí estemos todos unidos contrarrestando las mentiras del mundo y las ideologías del mundo. Amén. Que estemos allá afuera atacando todo lo que se escucha, pero dentro de la iglesia no vivimos en unidad. Nos estamos destruyendo internamente. De nada sirve. No tiene ningún beneficio. Es importante que nos mantengamos unidos cuando surgen problemas entre nosotros. Es triste, ¿no?, que el enemigo afuera no nos destruye, pero nosotros nos estamos destruyendo internamente. Es triste, ¿no? Notemos lo que Pablo nos muestra en estos primeros 4 versículos. En el versículo 1, Pablo nos da razones o nos da motivos por los cuales nosotros debemos mantenernos en unidad. Versículo 1, las razones para la unidad. En el versículo 2, el apóstol Pablo nos da el mandato a la unidad. Y en el versículo 3 y 4, el apóstol Pablo nos dice qué tenemos que hacer o nos da los medios para vivir en unidad. Amén. Y es lo que vamos a mirar el día de hoy. Vamos a comenzar con el primer punto. ¿Por qué es que nosotros tenemos que vivir en unidad? ¿Qué razones o motivos tenemos para vivir en unidad? Versículo 1. Dice el apóstol Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Notemos, el apóstol Pablo comienza diciendo, si hay. Amén. Y cuando nosotros leemos estas palabras, si hay, parece o pareciera que el apóstol Pablo está expresando duda, ¿verdad? Como si estuviera diciendo, bueno, pues no sé si hay. Puede que sí, puede que no. Pero no es así. El apóstol Pablo, al decir si hay, no está expresando duda, pero está hablando de una manera retórica, amén, afirmando que sí hay, que sí tienen estas cosas del versículo 1. Como que está diciendo, ya que tienen estas cosas. Amén. Es importante entender esto. Pablo no está hablando como en duda. Amén. La cláusula si hay en griego está afirmando. En griego afirma una verdad. Sí hay. Sí tienen estas cosas. En español como que causa un poquito de duda. Pero no es así. Pablo está afirmando, ya que tienen estas cosas. Amén. ¿Qué cosas habla Pablo? Miremos la primera razón para la unidad. Porque tienen, dice, consolación en Cristo. Otras versiones dicen, hay exhortación en Cristo o ánimo en Cristo. La palabra consolación en griego es paraklesis y significa estar al lado de alguien para ayudar, motivar, exhortar, amén, animar. Y en Juan 14, 16, creo que muchos se recuerdan, Jesús dijo que el Espíritu Santo es nuestro Paracletos, amén. Esto significa nuestro ayudador, quien va al lado nuestro para motivarnos, amén. En tiempos difíciles, el Espíritu Santo está con nosotros, ¿para qué? Para consolarnos, para ayudarnos, para guiarnos, para motivarnos. Él es nuestro Paracletos. Recordemos que la iglesia de Filipenses estaba siendo atacada. Amén. Y a causa de esto, los hermanos estaban sufriendo, los hermanos de Filipos. Ahora Pablo les está diciendo que en Cristo ellos tienen ¿qué? Consolación. Cristo es su ¿qué? Paraclesis. Amén. En él recibimos
paraclesis, ayuda, consolación, motivación, ánimo. Vamos todos a 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 5. 2 Corintios 1, 3 al 5. ¿Lo tienen? Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En Cristo tenemos que consolación. A causa de nuestra unidad con Cristo, es que nosotros somos consolados cuando sufrimos. Amén. Él nos consuela. Entonces, Pablo, al decir que tenemos consolación en Cristo, está diciendo que Cristo ha estado con nosotros, amén, y estará con nosotros para consolarnos. Siempre va a estar con nosotros para motivarnos, ayudarnos. Amén. Vamos a mirar razón o motivo número 2 para la unidad. Y esta es, Pablo sigue diciendo, si algún consuelo de amor. Pablo les está diciendo, ustedes son amados, tienen el amor de Dios, amén, y son consolados por su amor. En Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo dice lo siguiente, Romanos 5, 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué podemos mirar, hermanos? Que nosotros, los creyentes, somos los recipientes del amor de Dios, amén, que ha sido derramado en nuestros corazones. Somos amados por Cristo y su amor nos conforta, amén, su amor nos consuela. Qué tremendo, ¿no? Tenemos consolación en Cristo y no solamente eso, amén, su amor nos conforta, nos consuela cuando estamos pasando tiempos difíciles. Razón número 3. Pablo continúa diciendo, si alguna comunión del Espíritu. Pablo les está diciendo, ustedes tienen koinonía, comunión con el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, miremos qué dijo el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. ¿Lo tienen? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En Efesios capítulo 4, versículo 3, Pablo dice, esfuércense en guardar la unidad del Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo mora en la vida de todo creyente. Amén. Si nosotros somos creyentes en Jesucristo, escuchen, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Todos los creyentes en Jesucristo hemos participado del mismo Espíritu Santo. Amén. Del mismo Espíritu. ¿Y qué es lo que desea el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Saben qué es lo que desea? La unidad. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, lo que el Espíritu Santo va a morar en nosotros, los creyentes, es lo que va a producir es la unidad. Amén. Eso es lo que Él desea. Entonces miramos, todo creyente tiene comunión con el Espíritu Santo y a causa de eso produce unidad. No podemos decir o no puedes decir que el Espíritu Santo mora en ti. Amén. Pero vives en desunidad, por tu lado, apartado y no eres parte de la iglesia. Amén. Es contradictorio decir, yo tengo el Espíritu Santo, pero no eres parte de nosotros. Vives en desunidad. Amén. Diferentes propósitos, planes, y no eres parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia.
Razón número 4, dice el apóstol Pablo, si algún afecto entrañable y misericordia. Todos nosotros hemos experimentado el afecto entrañable de Dios por nosotros. Amén. Esto es el profundo amor que Dios tiene por nosotros, y todos nosotros experimentamos las misericordias de Dios todos los días, ¿verdad que sí? Todos los días las misericordias de Dios son nuevas, amén. Experimentamos sus misericordias. Entonces ya miramos en el versículo 1 las razones o motivos para la unidad. En el versículo 1 Pablo nos dijo, y voy a resumirlo, por lo tanto, por estas razones está diciendo, o dice, de modo que tienen ayuda, ánimo en Cristo y su amor los consuela, de modo que tienen comunión con el Espíritu Santo y han experimentado su sentimiento profundo por ustedes y han experimentado sus misericordias. Por esta razón, de modo que esto ustedes lo tienen, dice, entonces hagan lo siguiente. Ya que ustedes tienen estas cosas en el versículo 1, entonces hagan lo siguiente que nos dice en el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, dedicados a un mismo propósito. Notemos algo muy importante, hermanos. Solamente aquellos que han experimentado lo que Pablo nos dice en el versículo 1, solamente ellos pueden llevar a cabo lo que Pablo nos manda en el versículo 2. Así que si tu vida está caracterizada por desunidad, división, pleito y andas por tu lado, no eres parte de la iglesia, amén, va a ser difícil llevar a cabo el mandato, la unidad. Si has experimentado la consolación de Cristo, la consolación de su amor, tienes comunión con el Espíritu Santo, eso produce en ti que llevar a cabo la unidad. Pero si no, es difícil que vivas en unidad. Estás por tu lado, llevas a cabo tus propios planes, tus propios propósitos, lo que a ti te parece. La iglesia que haga lo que a ellos les parece, pero yo voy a hacer lo mío. Amén. Si tu vida está caracterizada por esto, estás en graves peligros. Amén. Es terrible. Solamente aquellos que tenemos o experimentamos lo que Pablo nos dice en el versículo 1, podemos llevar a cabo el mandato a la unidad. Pablo nos dice en el versículo 2, completad mi gozo. El apóstol Pablo hemos visto ya que se gozaba por los hermanos, amén. Pero el gozo del apóstol Pablo iba a estar completo una vez que él supiera que los hermanos de Filipos se amaban y estaban en unidad. Por eso les dice, completen mi gozo, ámense, vivan en unidad. Quiero estar completamente gozoso, amén. Hermanos, amén, escuchen. Es triste para uno como pastor venir los jueves, enseñamos, hablamos, exhortamos una y otra vez y decimos amarnos, amén, vivir en unidad, esforzarnos. Venimos los domingos una y otra vez y hablamos, predicamos lo que la palabra de Dios dice, amarnos y vivir en unidad. Y es triste para uno como pastor mirar gente aquí en este lugar, en la iglesia, que no se aman genuinamente. Es triste que una y otra vez trae la palabra y hay personas dentro de la iglesia que no les importa estar en unidad. Es triste para uno. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, completen mi gozo. Yo quiero estar gozoso. Pero qué gozo tan grande para mí personalmente como pastor, darme cuenta, mirar que ustedes se aman y viven en unidad. Eso para mí, a mi corazón trae gozo. Amén. Pablo les dice una vez más, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. La palabra sintiendo en griego es la palabra proneo o froneo. Esta palabra significa sentir, tener conocimiento y pensar. Lo cual Pablo está diciendo, piensen lo mismo. Amén. Piensen la misma cosa. Esto es traer nuestras opiniones y diferentes pensamientos a un acuerdo.
¿Verdad que no todos aquí pensamos igual? ¿Verdad que no? Pablo nos está mandando y nos dice, piensen exactamente de la misma manera y con el mismo detalle. No se refiere a eso. Todos aquí tenemos diferentes opiniones, diferentes pensamientos, ideas, diferentes dones. Amén. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es traer nuestros diferentes pensamientos a un acuerdo. Amén. Ponerlos en un mismo canal. Pensar lo mismo. ¿Qué más? Versículo 2 dice, teniendo el mismo amor. Piensen lo mismo y luego dice, tengan el mismo amor. Esto significa amar a todos por igual. Y no a unos más que a otros. Tengan el mismo amor. Amén. Amar a todos por igual. Es triste cuando yo amo más a Jonathan. Amén. Y es obvio que todos miren que yo hago por él lo que sea. Lo ayudo, voy, lo recojo, lo invito a comer. Pero a Carlos no lo amo de la misma manera. Sí, lo saludo y como que así. Pero por Jonathan hago más que por él no estoy dispuesto a hacer. Por Memo menos. Pero a Antonio lo amo más que el hermano Tito. Y los que me caen mejor los amo más que los que no me caen muy bien. Y me junto con los que me caen mejor, amén, porque yo los amo más. Y a los demás no me importa hablarles o saludarlos. Amén. ¿Han experimentado eso? Hermano, tener el mismo amor es muy importante para la unidad. Si yo amo más a este lado, a los hermanos de este lado, que a los de este lado, va a causar división. Amén. Porque si yo amo más a este lado, voy a preferirlos más a ustedes que ellos. ¿Y qué causa eso? División. ¿Y cuántos de aquí son padres? ¿Tienen hijos? Sí, ¿no? ¿Cuántos tienen más de 2 hijos? O 2. Cuando se les hace la pregunta, o sus hijos le preguntan, papi o mami, ¿para qué me quieres más que mi otro hermano? ¿Qué dice el papá? Claro que no, amén. No vamos a decir, te amo más a ti que al otro, amén. Es un amor, se ama a los hijos a todos por igual, amén. Pero es triste cuando hay preferencias. Amamos más a unos que a otros, damos más a unos que a otros. Es triste, esto causa división una vez más. Y esto causa que, como dije anteriormente, vamos a hablar solamente con algunos y no con los demás. Solamente saludamos a los que nos caen bien y no a los demás. Esto es terrible. Es muy importante tener el mismo amor por todos. Por todos. Amén. Por todos. Voltea a mirar al que está al lado tuyo. O el que está atrás. Voltéense a mirar a los que estamos aquí. Amén. ¿Se conocen? Amén. La pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Se aman por igual? ¿Se aman por igual? ¿O prefieren a alguien más que a otro que está aquí? ¿O aman más a uno que al otro? Amén. Tenemos que amarnos por igual. Y escuchemos algo, este es un mandato. No es una sugerencia. Aquí no es cuestión de quién me cae mejor. Aquí es cuestión de amar. Amén. Aquí no es si me caes bien o no me caes bien. Es un mandato amarte. Y ese amor tiene que ser por igual. Ahora, si hacemos esto nosotros, la iglesia, esto va a promover ¿qué? La unidad. Porque no vamos a tener preferencias. Amén. Es muy importante, una vez más, el amarnos por igual para la unidad. ¿Qué más? Miramos aquí que Pablo dice, unánimes, dedicados a un mismo propósito. Esto significa literalmente que todos nosotros seamos una sola alma. Amén. Tengamos o seamos apasionados por una misma cosa y caminar hacia un mismo propósito. Aquí dice, dedicados a un mismo propósito. Pero qué difícil, ¿no? Qué triste mirar que mucha gente está caminando por su propio propósito.
No somos una misma alma, no nos apasiona lo mismo. Cada quien tiene su propio plan y hace lo que quiere hacer. Pablo nos manda a dedicarnos a un mismo propósito. Y nosotros, la iglesia, tenemos una misión. Amén. Tenemos un propósito el cual nos ayuda a mantenernos en unidad. Esto es llevar a cabo la gran comisión, predicar el evangelio a toda criatura y vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Ese debe ser nuestro plan y nuestro propósito, y enfocarnos en esto. Eso va a producir en nosotros. Amén. Dedicarnos a un solo propósito, vivir en unidad. Amén. Ok, ya miramos el mandato a la unidad. En primer lugar, miramos razones para la unidad. Versículo 2, ya miramos el mandato a la unidad. Ahora vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer para vivir en unidad. ¿Listos? Versículo 3 y 4, Filipenses capítulo 2, 3 y 4. Pablo nos dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores que a sí mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Pablo nos dice, no hagan nada por contender o por querer pelear, discutir. No hagan nada por orgullo. Hay gente que les gusta el debate, la contienda, el pleito, ¿no? Y se pelean por cualquier cosa, les gusta discutir de cualquier cosa. Se toma una decisión en la iglesia y van a discutir, van a pelear, van a argumentar. Pablo dice, no lo hagan, no hagan nada por pelear o por contender. No, dice ahí, no hagan nada por orgullo. No hagan nada para engrandecerse y sentirse más que los demás. No hagan nada por esa razón. Hermanos, la verdad es que existen personas así en la iglesia. Amén. Les gusta pelear por todo y lo que hacen, lo hacen para quererse engrandecer. Y no me refiero a la iglesia aquí con nosotros especialmente, me refiero a la iglesia en general. Hay personas así dentro de la iglesia. Recordemos que los pleitos y las contiendas, las guerras dentro de la iglesia son causados por personas no humildes. La falta de humildad en nuestras vidas nos lleva a tener pleitos con los demás. La falta de humildad en nuestras vidas nos lleva a estar siempre en desacuerdo con todos y estar peleando. Los pleitos en la iglesia son causados por personas creídas, orgullosas y egocéntricas. Estas son personas que solo les preocupa y les interesa lo que ellos opinan y desean. Es lo único que les importa. Lo que los demás piensen no les importa, nomás les importa a ellos mismos. Estas son personas dentro de la iglesia que miran a los demás como menos importantes y se miran a ellos mismos como más importantes y superiores que todos, más inteligentes, con las mejores opiniones y comentarios y decisiones. Estas son personas que quieren que en la iglesia se lleven a cabo las cosas como ellos quieren. Y si no es así, se van a otra iglesia. Primera oportunidad, nos vamos. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que yo quiero en esta iglesia. O como yo pienso en esta iglesia. Me voy. O si se quedan peleando, renegando y quejándose y alegando con todo el mundo. ¿Cuál es la solución al orgullo y egocentrismo que produce contiendas? Pablo nos dice ahí en el versículo 3. Sino humildes, considerando a los demás como más importantes que a uno. La solución para el orgullo, los pleitos y contiendas es la humildad. Amén. No considerarnos más importantes que alguien más, pero considerar a esa persona más importante que a mí. No solamente nos enfoquemos en lo que nosotros opinamos y deseamos, pero enfoquémonos también en lo que otros opinan y desean. Amén. Creo que el hermano Antonio piensa, opina, desea, necesita, quiere. No solamente lo que el pastor quiere. Amén. Hermanos, ¿queremos vivir en unidad? Sí.
Seamos humildes. Queremos vivir en unidad, no nos creamos mejor o superiores que los demás. Queremos vivir en unidad, consideremos a los demás como superiores y miremos por el bien de los demás, no solamente el nuestro. Esto va a promover la unidad dentro de la iglesia. Amén. Hermanos, Dios bendice a la iglesia unida. Amén. Una iglesia unida es bendecida de parte de Dios. Vamos a mirar lo que Dios puede hacer en una iglesia que vive en unidad. Amén. Vamos a ir todos a Hechos capítulo 2, versículo 41 al versículo 46. ¿Qué es lo que Dios puede hacer en una iglesia que vive en unidad? Hechos 2, versículo 41 al 46. ¿Lo tienen? Amén. Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una y otra vez miramos la iglesia primitiva como unánimes, juntos, comiendo, alegres. Amén. Qué tremendo. Aquí miramos el amor de la iglesia, miramos la koinonía, el compañerismo, la unidad de la iglesia primitiva. Se amaban. Amén. Estaban unánimes, juntos, disfrutaban. Iban a la casa del hermano Antonio, él cocinaba y todos contentos y alegres. Amén. El próximo fin de semana a la casa del hermano Carlos y nos gozábamos, orábamos, hablábamos de la palabra de Dios y alegres. Qué triste, ¿no? Que casi no podemos hacer eso ya, ¿no? O no se practica mucho. Dice aquí, todos los que habían creído estaban juntos, comían juntos con alegría. Esta actitud de la iglesia era obvia, era evidente a toda la gente allá afuera. Notemos, hermanos, qué bendición tan grande, cómo es que Dios bendice una iglesia que vive en unidad. Los hermanos se amaban y estaban unánimes, y esta actitud de los hermanos, la alegría, el amor, la unidad, era obvio para el mundo allá afuera. Todos miraban a la iglesia, miraban a los hermanos caminando, cantando, gozosos, yendo a comer a la casa de Otoniel. Y decían, wow, qué bonito, cómo se aman. Mira la unidad, la alegría de ellos. Era obvio la actitud de la gente allá afuera. Amén. Versículo 47 dice, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. La iglesia alababa a Dios, amaban a los hermanos, estaban unidos, amén, alegres, y dice, y tenían favor con el pueblo. Todo el pueblo los miraba, la actitud de la iglesia, y hallaron el favor del pueblo. Amén. Aquí miramos el testimonio impactante de la iglesia con los de afuera. Qué impactante testimonio para toda la gente incrédula allá afuera, cuando miran que nosotros nos amamos y vivimos en unidad. Los de afuera miraban la conducta, el compañerismo, la alegría, el amor y la unidad de la iglesia. Notemos, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en el versículo 47? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué tremendo, qué tremendo. Yo dije el domingo pasado, hermanos, es mucho más que salir a la calle, amén, y dar un montón de tratados, cientos de tratados a toda la gente allá afuera y decirle, vengan a la iglesia, vengan a la iglesia. Mucho más que eso es nuestra actitud.
Es nuestra actitud. Imagínense, invitamos a un montón de gente, vienen y no los amamos, nos miran en pleitos, en argüendes, en chismes, en guerras, gente allá que no quieren hablar a los demás. ¿Qué es lo que van a hacer? Quemar testimonio, se van a ir. Es terrible. Mucho más que hablar bastante es mi actitud, cómo nos amamos. Vivimos en unidad, hay alegría en nuestros corazones. Cómo miramos a los demás hermanos. Tenemos el mismo amor. Amén. Una vez más dice ahí, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Notemos algo, no dice que la iglesia iban y se paraban a predicar y a gritar. No, el Señor añadía a la iglesia. Cuando nosotros la iglesia hacemos, amén, llevamos a cabo el mandato de amarnos y ser unidad, Dios añade a la iglesia. Amén. Dios añade a la iglesia. Amén. Qué tremendo. Miramos aquí, Dios añadió personas a la iglesia a través del testimonio de amor y unidad de la iglesia primitiva. El testimonio, el amor y la unidad fue un medio que Dios usó para atraer gente. Hermanos, qué importante es nuestro testimonio como iglesia. ¿Verdad que sí? Dios usa nuestro amor y nuestra unidad como un medio para añadir a aquellos que han de ser salvos. La pregunta es, ¿nos estamos amando? Y a lo mejor dicen sí. La siguiente pregunta es, ¿en realidad nos estamos amando? Una cosa es decir, amén, te amo, pero realmente te amo. No solamente de palabras, de hechos te amo. Estamos viviendo en unidad. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y a lo mejor decir, Señor, ¿por qué es que no has añadido todavía? Señor, ¿qué pasa? Estamos invitando y diciendo y hablando y la gente parece que no. ¿Qué es, Señor? ¿Qué tenemos que arreglar, iglesia? ¿Qué tenemos que componer entre nosotros? Cuando entra alguien aquí que te cae bien, te sonríes y te alegra, saludas, pero cuando entra alguien que no te cae muy bien, sonríes y te alegras. O te quedas una actitud mal en tu corazón. Yo les digo una cosa, amén. Me conozco y conozco a la iglesia que Dios me ha permitido pastorear. Hay mucho que tenemos que arreglar, iglesia. Amén. Tenemos que arreglar el amarnos sinceramente, genuinamente y vivir en unidad. Ahora, una vez que hagamos esto, les digo una cosa, Dios va a bendecir a la iglesia. Si no nos amamos genuinamente y no vivimos en unidad, vamos a estar siempre estancados. El Señor no va a añadir a la iglesia. ¿Saben qué es lo que va a hacer? Va a mandarlos a otro lugar donde se amen y ser unidad, donde van a ser ministrados correctamente y no van a recibir un mal ejemplo, un mal testimonio. Amén. Amémonos y vivamos en unidad y Dios, les aseguro, amén, Dios bendecirá a la iglesia. El día de hoy miramos razones o motivos para la unidad, número 1. Número 2, el mandato a la unidad. Y número 3, qué hacer para vivir en unidad. Termino con lo siguiente. Nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tenemos razones suficientes por las cuales amarnos y vivir en unidad. ¿Verdad que sí? Tenemos razones suficientes para amarnos y vivir en unidad. Si no estás viviendo en unidad y no amas a los hermanos por igual, tienes un gran problema con Dios. Escucha, si no estás amando verdaderamente, genuinamente y no estás viviendo en unidad, tu problema es con Dios. Tienes un problema grande con Dios. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Arrepentirte, ponerte a cuentas con Dios, amar y vivir en unidad.
Amén. Hermanos, resumo todo con estas palabras. Amén. Amémonos y vivamos en unidad. Y les aseguro que vamos a mirar cómo Dios bendice esta iglesia. De otra manera, no vamos a ver bendición. Vamos a orar, amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra que se compartió hoy día. Te doy gracias, Señor, porque tú nos amas. Y porque tú nos amas, Señor, nos disciplinas, nos castigas. Porque tú nos amas, Padre, amas a tus hijos, nos instruyes, nos enseñas, nos guías, nos cuidas, nos proteges y nos compones, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra, mi Dios, que nos hace entender, Señor, que nos hace reflexionar, Señor, en cómo estamos viviendo nuestras vidas personalmente y cómo estamos como iglesia, qué es lo que estamos haciendo entre los hermanos, cómo nos tratamos, cómo nos miramos. Te pido, Señor, que tu palabra, mi Dios, la guardemos en nuestra mente, la guardemos en nuestro corazón, Padre, y la apliquemos, Señor. Que podamos amarnos genuinamente, Padre. Que podamos vivir en unidad, Señor. Tenemos razones grandes para amarnos y vivir en unidad. Por tu amor que nos consuela. Por tu, Señor Jesucristo, por ti que nos ayudas, nos motivas y estás con nosotros. Por la comunión contigo, Espíritu Santo de Dios, y tus grandes misericordias. Son razones grandes por las cuales nosotros amarnos y vivir en unidad. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia. Te doy gracias, Padre Santo, por este día, mi Dios. Te pedimos perdón, Señor, por cualquier actitud, Padre Santo, pésima de nuestra parte hacia otros hermanos. Te pedimos perdón, Señor, por el maltrato, el desinterés, la falta de amor, de estar en unidad. Perdónanos, Padre. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos ser una iglesia, Padre Santo, que tú uses para bendecir a los demás, donde tú añadas, Padre Santo, todos aquellos que han de ser salvos. Queremos ser una iglesia, Padre Santo, donde tú traigas a tus electos, escogidos, y sean ministrados, edificados, Señor, en este lugar. Gracias te doy por tu palabra, Padre. Gracias te doy por lo que estás haciendo en medio nuestro, en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Señor.